Hola, mis estimados docentes de la IED Tayrona de Wuncuimaque. Quien les habla es su tutor PTA Joan Sánchez y en esta oportunidad les voy a dar unos tips para el desarrollo de la práctica en ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Pero antes quiero recordarles que en la sesión pasada hablamos de la etapa 1, ¿verdad? Que era la etapa de la planeación. Les di algunos tips muy importantes para ese majestuoso proceso de la planeación de lo que se debe hacer en el antes, en el durante y en el después de alguna actividad o en ese proceso de desarrollo de las clases. Es así como damos inicio entonces a la etapa número 2. En esta oportunidad les voy a hablar de lo que es el desarrollo de la práctica docente dentro de los ambientes de aprendizaje, ¿verdad? Esta etapa contiene los siguientes elementos. Primero, conocimiento didáctico que debe tener usted como docente para desarrollar una clase. Segundo, la gestión del aula de clases que debe ser muy adecuada. Tercero, que es lo relacionado ya prácticamente con esa práctica pedagógica, con esa práctica docente. Cuarto, que es lo concerniente a los procesos de la evaluación formativa. Y quinto, el cómo se debe utilizar los materiales en el desarrollo de una clase. Empezamos con el primer elemento, mis estimados docentes. El primer elemento consiste en lo que es el conocimiento didáctico del contenido. Es importante que ustedes como docentes siempre demuestren el conocimiento didáctico del contenido a través de las actividades que se esté desarrollando en el momento de la clase. Esto es con el fin de no dejar cabos sueltos y evitar confusión en los aprendizajes de los estudiantes. Nosotros no podemos llegar a una clase sin tener conocimiento de lo que vamos a enseñar. No podemos llegar a explicar algo de lo cual no entendemos. No podemos enseñar algo de lo cual no tenemos ni la menor idea de lo que estamos haciendo, ni de cómo podemos hacer ejemplos o analogías con la vida real para que el estudiante se sienta identificado con esa temática que usted va a desarrollar. Entonces eso quiere decir que lo primero que nosotros debemos tener en cuenta es el conocimiento didáctico del contenido. Por eso se requiere que se haya o exista una planeación. Y la planeación, como se los mencioné al inicio, está explícita en lo que es la etapa 1, que fue el anterior video que yo muy amablemente les desarrollé para que tengan en cuenta esos tips de planeación. Entonces, si planeamos adecuadamente, eso quiere decir que vamos a tener un conocimiento didáctico del contenido y no vamos a entrar a los salones de clases con cabos sueltos, con preguntas e inquietudes que nos puedan hacer los estudiantes y que nosotros de pronto no las podamos resolver. ¿Por qué? Porque no tenemos los conocimientos adecuados. ¿Por qué? Porque no planeamos con anticipación. Entonces los conocimientos didácticos hacen parte de la planeación como tal y de los conocimientos que nosotros como docentes debemos tener para enseñar un tema o alguna temática. ¿Ok? En el segundo elemento, que es la gestión del aula de clases, mis estimados docentes, usted como docente siempre debe propiciar un ambiente de aprendizaje que sea seguro y accesible para los estudiantes. En este momento, pues se requiere, mis estimados docentes, se debe organizar el espacio físico y también se deben organizar esos recursos que usted va a utilizar. No tanto organizar el espacio, sino que también organizar en algunas gavetas, en su escritorio, todos esos elementos o esos recursos que usted va a utilizar al momento de iniciar la clase o en el desarrollo de su clase, ¿verdad? Debe ser necesario brindar instrucciones claras. Usted como docente, las instrucciones siempre deben ser claras para sus estudiantes. Esto con el fin de desarrollar todas las actividades que se propongan. Las instrucciones nunca deben ser vagas. Las instrucciones siempre deben ser puntuales, objetivas y muy claras que el estudiante las pueda entender y comprender. Es también de suma importancia promover acciones formativas donde se le brinden a los estudiantes herramientas para la identificación, el manejo y el fortalecimiento de sus emociones.
En este caso, pues yo les propongo que implementen en la mayoría de sus clases esa estrategia magnífica, bonita, que me encanta mucho, y es la estrategia de emociones para la vida. Esos libros ustedes los pueden encontrar fácilmente en la biblioteca de cada una de sus sedes educativas o en su defecto en el drive del establecimiento educativo, que ya todos aquí me imagino que conocen. La interacción, ojo, la interacción entre usted y su estudiante debe estar mediada siempre por el buen trato. Nosotros en todo momento, desde que llegamos a la institución hasta que salimos de la institución, debemos tener un vocabulario del buen respeto, del buen trato. Nosotros no podemos permitir la inserción de groserías, de gestos raros, de actitudes no pedagógicas. Es decir, en todo momento la interacción entre nosotros como docentes y nuestros estudiantes debe estar mediada siempre por el buen trato, de manera recíproca. Sus estudiantes deben participar de una clase que tenga una estructura muy clara. Ojo, y para ello se requiere de los tips dados en la etapa número 1. Sus estudiantes, si usted quiere que sus estudiantes participen de una clase que tenga una estructura muy clara, usted debe llegar con una planeación a su clase, porque eso le va a permitir a usted definir momentos para que su estudiante participe, definir preguntas para que el estudiante las resuelva, definir reflexiones para que sus estudiantes puedan reflexionar, definir cualquier tipo de actividad que usted proponga. Esto debe estar mediado o debe estar prácticamente en lo que es la planeación. Cuando nosotros planeamos podemos permitir que nuestros estudiantes participen de una clase muy, pero muy clara. Usted debe tener en cuenta que sus estudiantes necesitan el tiempo necesario para realizar las actividades. De esa manera, usted le va a permitir a ellos el desarrollo del aprendizaje sin afanes. Dentro de su clase o en el desarrollo de su clase, usted como docente le debe permitir a su estudiante que ellos desarrollen las actividades en los momentos y tiempos de acuerdo a su ritmo y estilo de aprendizaje. Acuérdense que no todos los estudiantes tienen un ritmo igual. Acuérdense que no todos los estudiantes tienen un estilo de aprendizaje igual. Entonces usted dentro del desarrollo de su clase, usted debe permitir que el estudiante tenga el tiempo necesario para resolver todas las actividades que usted proponga. Usted debe evidenciar los aprendizajes de sus niños. Usted debe proponer la participación activa y que vayan orientadas con el objetivo de la clase. Usted debe realizar todas esas preguntas siempre y cuando estén relacionadas con lo que usted está planteando al inicio, con los objetivos de la clase, con los referentes de calidad, con los logros, etcétera, ¿verdad? Y todo eso donde lo vemos en la etapa de planeación. Entonces usted debe permitir, debe evidenciar los aprendizajes de sus niños, proponiendo la participación activa. La participación hace que se desarrollen habilidades comunicativas. La participación hace que haya interacción entre el docente y el estudiante. La participación hace que haya un trabajo cooperativo y colaborativo, ¿verdad? Es necesario que los estudiantes apoyen el uso efectivo del tiempo. Ojo, que usted planea, ¿verdad? Y usted distribuye tiempo. Es importante que usted involucre a sus estudiantes en el uso efectivo del tiempo. Para ello usted puede asignar roles, usted puede distribuir entre sí los materiales, o sea, que ellos entre ellos mismos se distribuyan los materiales en tal momento. Para la primera actividad se requiere este material. Ustedes van a venir o tal niño va a venir, va a ser el monitor de la clase y este niño va a distribuir los materiales con su compañero para que hagan el primer ejercicio, ¿verdad? Entonces ya usted va definiendo roles. Para el día de hoy tenemos a este mediador, para el día de mañana tenemos a aquel mediador, que es el que va a distribuir los materiales, y esa misma persona es la que se va a encargar de recoger o recibir los materiales que le va a permitir a usted tener todas esas evidencias, ¿verdad? Entonces, es necesario que ustedes se apoyen de los estudiantes para el uso efectivo del tiempo. Y por último, tenemos que los estudiantes deben comprender las orientaciones que usted está dando. ¿Por qué? Esto con el ánimo de generar un aprendizaje adecuado y de acuerdo a su grado. Miren que anteriormente hablamos de un lenguaje muy puntual, ¿verdad? El docente debe tener
una explicación muy certera, una explicación muy, ¿cómo decirlo? Muy explícita, muy objetiva. Sus estudiantes deben comprender esas orientaciones. Los estudiantes no deben quedar con cuestionamientos, los estudiantes no deben quedar con dudas, inquietudes. Usted en la medida que pueda, debe promover o debe proponer que sus estudiantes comprendan todas esas orientaciones por usted mismo. Usted mismo debe hacer un proceso de autoevaluación y decir, ¿será que yo estoy enseñando de la mejor manera? ¿Estoy enseñando adecuadamente? ¿O será que me está faltando esto, me está faltando aquello? Porque yo veo que las orientaciones que estoy dando no me sirven porque mis estudiantes no me están comprendiendo. Entonces, para que su estudiante le comprenda esas explicaciones o esas orientaciones que usted está dando, usted debe hacer primero una autorreflexión, un autoanálisis y una autoevaluación. Su explicación debe ser tan explícita que su estudiante comprenda, que su estudiante desarrolle, que su estudiante resuelva, que su estudiante pregunte, que su estudiante participe, que su estudiante se comunique. Entonces, las orientaciones dadas por usted deben generar un aprendizaje adecuado para los niños y en el grado en que se encuentren los estudiantes. En cuanto a la práctica pedagógica, mis estimados docentes, se recomiendan seguir una serie de pasos. Esto lo que es la práctica pedagógica, ya empezamos de lo que es ya como tal el desarrollo de la clase. Es como decirles, como explicarles a ustedes que ya estamos en la clase, ¿verdad? Y cuando ya estamos en la clase, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué se debe hacer? Bueno, primero, que los estudiantes participen en las actividades planteadas y orientadas al aprendizaje, ¿verdad? Las cuales deben ser planeadas previamente por usted. Ojo, ya eso lo vimos en la etapa número 1. Sus estudiantes deben participar en las actividades planteadas y para eso esas actividades deben estar previamente planeadas por el docente. ¿Cómo se va a hacer esa participación? A través de la interacción entre ellos, es decir, realizar preguntas, obtener respuestas, mirar cuáles son las acciones de los niños, cuáles son las reacciones que están proponiendo, que están creando. Es muy vital este momento de la interacción entre estudiantes es muy vital. Es importante que entre ellos se realicen cuestionamientos, es importante que entre ellos se generen respuestas, que uno le pregunte al otro, pero todo eso se está haciendo ya prácticamente en el desarrollo de la clase. Usted como docente debe permitir, claro, con orden, con buena disciplina, que esas interacciones entre los estudiantes ocurran, pero de una manera ya prácticamente pedagógica, en un lenguaje prácticamente ya contextualizado a la temática que estamos desarrollando en estos momentos. La interacción entre estudiantes nunca va a ser mala, siempre y cuando vaya ligada a lo que es el contenido que se está trabajando en estos momentos. Porque, ojo, ellos pueden tener propuestas que nosotros no estamos teniendo en cuenta como docentes. Ojo, ellos pueden estar creando cosas que nosotros no las estamos teniendo en cuenta como docentes. Y esas creaciones que ellos están creando hacen parte del proceso de metacognición. Lo que ellos están haciendo es esa reflexión de lo que ellos están aprendiendo, porque ellos están viendo que esas creaciones o ese contenido que usted está desarrollando, él lo está como que ejemplificando en su mente de una manera muy diferente que nosotros no estamos teniendo en cuenta. Entonces sus estudiantes deben participar en esas actividades planteadas entre ellos mismos, con la interacción entre ellos, pero eso debe estar planeado en la etapa número 1. Segundo, usted debe, consolidar y potenciar los aprendizajes utilizando diferentes materiales educativos. Más adelante les voy a hablar de cuáles son esos materiales educativos que usted puede utilizar para potenciar los aprendizajes. Tercero, es necesario que usted desarrolle su clase teniendo en cuenta los ritmos y estilos de aprendizaje de sus niños y niñas. Es importante también que usted utilice variedad de estrategias que le permitan a los niños garantizar el aprendizaje individual de los estudiantes. Nosotros como docentes no debemos enseñar de una sola manera. Nosotros como docentes no debemos pensar que todos los estudiantes aprenden de la misma manera. Nosotros como docentes no debemos decir que algún grupo de estudiantes no entendió porque no me prestó atención.
Sucede que ese grupo de estudiantes tiene su ritmo y su estilo de aprendizaje. Entonces nosotros como docentes en el desarrollo de la clase debemos garantizarle ese aprendizaje a esos niños de manera individual, no de manera colectiva, sino de manera individual. Y para eso es necesario que usted tenga en cuenta los ritmos y estilos de aprendizaje. Por eso se le invita a que haga siempre una observación del aprendizaje de sus estudiantes. Cuarto, es recomendable que sus estudiantes participen en actividades que involucren el aprendizaje cooperativo. Cuando hay un aprendizaje cooperativo, mis estimados docentes, ¿qué hay? Primero, hay interacción entre estudiantes. Segundo, se promueve lo que es el trabajo en equipo. Se promueve lo que es el trabajo en grupo. Se generan espacios socioemocionales donde los estudiantes van a poder expresar sus emociones, cómo se sienten. Y es importante entonces que ustedes como docentes involucren dentro de sus actividades el trabajo cooperativo, que entre todos construyan las respuestas a las actividades que usted está proponiendo en ese momento. Quinto, usted como docente está en la obligación de contribuir con el desarrollo socioemocional de sus estudiantes. Y es por ello que les recomiendo promover actividades para tal fin. Un ejemplo para desarrollar esas habilidades socioemocionales es implementar la estrategia de emociones para la vida. Yo se los mencioné anteriormente. Hoy en día el Ministerio de Educación Nacional ha enfatizado mucho en esas emociones de nuestros estudiantes. Las emociones de nuestros estudiantes pueden ser un factor muy decisivo a la hora de la adquisición de los aprendizajes. Un estudiante contento, un estudiante feliz y un estudiante triste no va a aprender de la misma manera. El estudiante triste tiene algunas aflicciones, tiene algunos problemas, ya sea personales, de carácter familiar, de carácter cognitivo. Entonces usted como docente está en la obligación de contribuir al desarrollo de esas habilidades, permitir que su niño pueda salir de pronto de esa necesidad emocional en la que se encuentra en ese momento. Porque si su niño sale de esa necesidad emocional que se encuentra en estos momentos, yo le aseguro que su niño va a tener mejores rendimientos académicos. Entonces yo les recomiendo emociones para la vida, no solamente para aplicarlo en un área específica. Estas emociones para la vida puede ser desarrollada en cualquiera de las áreas del conocimiento. Y pues, como sexto, tenemos de que todos los docentes, ¿verdad? Todos los docentes deben hacer uso adecuado de su lenguaje verbal. Al inicio les hablaba algo de lo que es el lenguaje, de los gestos, del buen trato, ¿verdad? Entonces ustedes como docentes deben tener un uso adecuado de su lenguaje verbal, y no solamente el verbal, sino también el corporal. Esto para promover ambientes propicios de aprendizaje, confiables y seguros. Nosotros no podemos ser jocosos con nuestros estudiantes. Nosotros no podemos dar juegos de manos con nuestros estudiantes. Nuestra expresión corporal debe ser muy profesional. Nuestra ejemplificación con nuestro cuerpo debe ser muy profesional, muy pedagógica, que permita que el niño tenga confianza, que el niño se sienta seguro, que el niño no piense que podemos estar abusando de él tanto física como mentalmente. No, nuestro lenguaje verbal y corporal debe hacerlo sentir al niño confiado y seguro. Pero también ese lenguaje debe propiciar un ambiente de aprendizaje. ¿Para qué? Para que el estudiante pueda participar, se sienta anímico, se sienta contento, esté activo, que proponga preguntas, que genere respuestas, que haga un debate con sus estudiantes, que abra un debate con su profesor. ¿Eso qué lo hace? Un lenguaje verbal muy adecuado y muy pedagógico y muy profesional de parte de nosotros como docentes. Pasamos entonces a lo que se recomienda hacer en la evaluación formativa. La evaluación formativa no solamente va en la planeación, sino también se tiene que llegar a la implementación. ¿Cómo implemento yo evaluación formativa después que termino mi clase? Después que culmino mi clase, o en su defecto después que hago cierre ya de mis actividades planeadas, ejecutadas y desarrolladas. Entonces, luego de haber tenido
o terminado lo que es el desarrollo de la clase, usted como docente, pues yo le recomiendo primero evidenciar que sus estudiantes hayan reconocido y comprendido los objetivos de aprendizaje, así como también los temas tratados. Cuando nosotros vamos a llegar a una clase, ¿usted con qué llega? Lo primero es escribir en el tablero cuáles son los objetivos de aprendizaje. Al final, ¿qué debe hacer el estudiante? El estudiante debe reconocer que él aprendió ese objetivo. El estudiante debe reconocer que él adquirió esa habilidad, que él adquirió esa competencia. ¿Y cómo sabe usted que él adquirió? Haciéndole preguntas, generando un espacio de reflexión. Bueno, díganme qué aprendieron el día de hoy. ¿Cómo les fue en el día de hoy? ¿Qué aprendimos en el día de hoy? ¿De qué manera lo hicieron? ¿Cómo trabajamos el día de hoy? ¿Cuál fue el grupo que mejor realizó las actividades? ¿Cuál fue el estudiante que más participó? ¿Qué podemos decir del estudiante que habló de este tema? ¿Qué podemos mencionar de la niña que dio una respuesta muy bonita en este ejercicio? Miren la respuesta, qué respuesta tan bonita, qué reflexión podemos dar nosotros para nuestra vida. Ese es el momento donde usted tiene que evidenciar que su estudiante haya reconocido y comprendido que en realidad aprendió el tema. En caso contrario de que el estudiante ya usted haya de pronto evidenciado que el estudiante no reconoció y no comprendió los objetivos propuestos, usted debe aplicar, una estrategia de retroalimentación. En ese momento usted debe volver a hacer la explicación de aquellos temas o aquellas actividades que no fueron comprendidas por el estudiante. La evaluación formativa es obligatoria en el desarrollo de todas las clases y se da cuando después del cierre de las actividades. Para eso usted debe adquirir o debe tener siempre evidencias de todo el proceso, de todas las actividades. Usted debe calificar en sentido cualitativo si el estudiante adquirió o no adquirió la actividad, la hizo o no la hizo bien o la hizo mal. Entonces, cuando usted vea que el estudiante no aprendió el tema, usted debe aplicar un proceso de retroalimentación. ¿Qué quiere decir? Debe explicarle nuevamente al niño o a los niños esas actividades, pero no de la misma manera, porque puede suceder que el niño no le entendió a usted en el primer momento, en la primera estrategia que usted aplicó para enseñarle al niño la actividad. Ya usted debe aplicar otra estrategia que usted debe tener planificada en la etapa número 1. En caso de que los niños no comprendan la actividad, pues vamos a desarrollar de manera visual la actividad. El estudiante observará algún video y a partir de ese video podrá responder la pregunta para garantizarle el aprendizaje individual. La evaluación formativa no es colectiva, la evaluación formativa debe ser individual. Debemos evidenciar si cada uno de nuestros estudiantes aprendieron la temática que se estaba desarrollando en ese momento. Si mi primera estrategia fue de manera de pronto kinestésica, aprendí algo kinestésico, que los estudiantes estaban tocando elementos del entorno, armando figuras, etcétera, etcétera, etcétera. Si esa estrategia no me funcionó y el estudiante no comprendió, entonces yo aplico otra estrategia de enseñanza. Puede ser mediante la lectura de imágenes, puede ser mediante, ¿qué digo yo? Puede ser mediante la observación de videos, como le mencioné ahorita. Puede ser mediante la ilustración de cualquier actividad que usted proponga, pero la estrategia debe ser diferente a la que usted utilizó al inicio. Por lo tanto, usted como docente debe generar estrategias para mejorar y reorientar las actividades de la clase. Esto con el fin de garantizar los aprendizajes que se plantearon en la planeación de su clase. Aquí no debemos dejar en ningún momento cabos sueltos. Mis estudiantes, en su gran mayoría, deben comprender lo que yo les quise enseñar en esa clase. Si no la comprenden, mis estimados docentes, y usted deja pasar ese problemita,
Al pasar del tiempo no va a ser un problemita, sino que se va a convertir en una pérdida del aprendizaje, sino que se va a convertir ya en una competencia no desarrollada, sino que se va a convertir en una no promoción del estudiante. Entonces aquí, ¿quién fue el que falló en el proceso? El docente. Y al finalizar el año escolar decimos, no, el estudiante no puede ser promovido porque no superó los logros del grado. Y vamos a ver que nosotros en su momento, cuando podíamos hacer retroalimentación, no la hicimos. ¿Por qué? Porque no tuvimos en cuenta los ritmos y los estilos de aprendizaje de nuestros estudiantes, ¿verdad? Entonces siempre se requiere llevar un registro de los aprendizajes. Es decir, que usted debe utilizar estrategias e instrumentos que le permitan verificar los aprendizajes. Esas estrategias, esos instrumentos, ¿cuáles son? Pueden ser rúbricas, pueden ser portafolios, pueden ser las diferentes listas que usted tiene para tomar apreciaciones, notas, pueden ser, por ejemplo, autoevaluaciones donde el niño se autoevalúe y diga si honestamente comprendí, no comprendí porque no presté atención. Todo eso hace parte de los instrumentos y de las estrategias de evaluación y las estrategias de evaluación formativa, porque puede suceder de que el niño no es que tenga un problema de dislexia, de disfasia, en fin, problema cognitivo. Puede que no suceda eso, puede que el estudiante no prestó atención porque estaba fregando con el niño, pero ya ahí hay un instrumento, ¿verdad? Usted debe tener un observador donde diga, el estudiante se le hizo retroalimentación, sin embargo en ninguno de los momentos de la retroalimentación prestó atención, por tal manera el tema no fue comprendido. Y se le hace un llamado en la observación, pero ese instrumento le queda a usted como respaldo para en caso de que el niño siempre siga así de esa manera y que llegue ya prácticamente a fin de año con notas bajas, ahí sí usted puede decir no puede ser promovido. Pero fíjese que ya usted lleva un registro, lleva unos instrumentos, lleva una estrategia de verificación. El seguimiento de la clase debe ser constante. Usted en todo momento debe hacer preguntas. Esto a usted le va a permitir evidenciar la comprensión por parte de los estudiantes. Usted cuando esté dando la clase, cuando esté desarrollando su clase, usted siempre debe hacer preguntas de lo que está hablando. Siempre debe hacer preguntas de lo que está hablando. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir a nosotros evidenciar si el estudiante está prestando atención o no está prestando atención. Esto nos va a permitir a nosotros evidenciar si el estudiante está aprendiendo o no está aprendiendo. Esto nos va a permitir evidenciar si la estrategia que estoy utilizando me está sirviendo o no me está sirviendo. Y ahí mismo me reformulo yo como docente a cambiar de estrategia. ¿Ok? Entonces, el seguimiento debe ser constante y durante toda la clase, con preguntas, con ejercicios, bueno, en fin. Finalmente, usted debe hacer el cierre de la actividad o de todas las actividades recogiendo evidencias, recogiendo apreciaciones, recogiendo comentarios, haciendo observaciones y establecer compromisos, acuerdos y conclusiones con sus estudiantes. Luego de que ya usted haga el cierre de todas las actividades, de que haya recogido las evidencias, las apreciaciones, es importante, mis estimados docentes, que usted haga compromisos con sus estudiantes. Bueno, el día de hoy hicimos esto, fíjense que la mayoría de los estudiantes a ustedes les fue muy bien, pero para la próxima ocasión necesito de que todos vengan con un chip muy activado. Necesito que antes de la clase me traigan tantas preguntas del tema que vamos a dar, que es este. Cada uno me va a hacer una pregunta a mí y así como usted me vaya haciendo preguntas, yo le voy haciendo las respectivas respuestas. Por eso se requiere de que usted como docente tenga conocimiento didáctico del contenido. Porque ¿qué pasa si el estudiante antes de la clase le empieza a hacerle pregunta a usted? No, ahorita te respondo, mijo. Después te respondo. Queda uno mal delante del estudiante. Por eso nosotros debemos prepararnos, por eso nosotros debemos planear antes de desarrollar la clase. ¿Para qué? Para que en el momento de que se haga un compromiso con los estudiantes, de que el estudiante traiga respuesta, traiga inquietudes del tema que se va a tratar, ya nosotros como expertos en la temática podemos responderle al niño de la mejor manera, utilizando un lenguaje adecuado, utilizando una expresión muy profesional, ¿verdad?
Entonces es importante que usted después del cierre de actividad recoja todas esas evidencias y haga esos compromisos, esos acuerdos y esas conclusiones con sus estudiantes. Finalmente llegamos al elemento del uso de los materiales, ¿verdad? Este es un momento muy importante en el desarrollo de una clase. Es el momento, el uso de los materiales creo que es el elemento más importante en una clase, porque si no hay material, no hay clase. Si no hay recursos, no hay clase. Si no hay libros, no hay clases. Entonces, este es un elemento muy importante en el desarrollo de una clase. Entonces, por esta razón, mis estimados docentes, usted debe permitir que los estudiantes dispongan de materiales educativos en la cantidad requerida para el desarrollo de las actividades, de todas las actividades. Si para 5 ejercicios que yo he planificado, necesito 5 guías, yo debo contar con ese material, con esa cantidad requerida. Yo no puedo llegar a mi salón de clase, anda, me faltaron 2. Entonces por esa manera es que yo voy a hacer un trabajo cooperativo. No, porque el trabajo cooperativo, colaborativo, individual debe estar plasmado en la planificación. Ya yo no puedo llegar de forma subjetiva al desarrollo de mi clase. Yo no puedo llegar de forma subjetiva a entregar los materiales porque me hicieron falta, no. En caso de que le haga falta el material, ya eso debe estar plenamente plasmado en la planeación. En caso de que falte material, generamos un debate, generamos una plenaria, generamos un trabajo cooperativo, pero cada estudiante se va a distribuir de tal manera las tareas así, de esta forma. O sea, todo planificado, ¿verdad? Entonces, usted debe permitir que los estudiantes hagan uso de los materiales que usted planteó para las actividades. Ahora, sucede que yo en mi planeación planifiqué utilizar 5 materiales y vamos a ver que ya en la implementación ya no utilizo los 5 materiales, sino que utilizo 2. ¿Qué pasa? Que usted allí está faltando a la pedagogía. Usted allí está permitiendo que el estudiante, usted no le está garantizando el aprendizaje a su estudiante porque lo que está planeando, que son 5 materiales, no está siendo implementado porque está utilizando 2 materiales. Esto quiere decir que usted no está garantizando el aprendizaje de sus estudiantes. Eso entonces coincide con que los estudiantes deben hacer uso de los materiales que usted planteó para las actividades. Porque si usted la planteó al inicio, eso quiere decir de que esos materiales son importantes para desarrollar esa competencia, esa habilidad o esos logros. Usted como docente puede utilizar diferentes recursos. Por ejemplo, las guías del docente son muy importantes porque ya traen una planificación. Están los libros del estudiante, es muy importante porque es donde el estudiante ya va a empezar a hacer los ejercicios de lo que usted le estaba hablando allá en el tablero. Están esos recursos tecnológicos que pueden ser los computadores, las tablets, los celulares, los auriculares, el videobin. Usted eso también lo puede utilizar. Y están los textos impresos, que son aquellos tipos de textos que usted quiera utilizar, que se encuentren dentro de la biblioteca, pero que previamente deben estar planificados. Y por último también puede utilizar lo que son los cuadernillos de valor para avanzar, que son un material muy importante que nos van a permitir también desarrollar esas habilidades y de acuerdo a unos estándares que se asocian allí, que van relacionados a los estándares básicos de competencia. Y por último, finalmente, yo les recomiendo utilizar los materiales propuestos por el programa Todos Aprender, que son Aprendamos a leer, material entre textos PRES, entre textos y el que más me gusta en este momento que es emociones para la vida. Entonces, mis estimados maestros, muchísimas gracias. Espero que apliquen estos tips, tanto la etapa 1 como la etapa 2, y que hayan sido también de su agrado. Recuerden, les habló su compañero y tutor PTA, Joan Sánchez. Les mando un abrazo desde la distancia. Nos vemos en otra oportunidad para darles más tips. Bye bye. Nos vemos. Un abrazo para todos.